Dime a ver, Fausto, te le moviste la boca, hijo, porque no te escuchamos. Vamos a ver qué usted tiene que decir. Di algo, Fausto, querido. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Juan. Y qué bueno que ya el equipo está ya incorporado completamente. Nosotros nos vamos a referir en el día de hoy, Ivonne. Falta Josefina, así es. Nosotros nos vamos a referir en el día de hoy, Ivonne y compañeros, a lo que uno percibe como falta de liderazgo del gobierno en el sector salud con relación a la nueva variante del Omicron. Porque ayer el partido Fuerza del Pueblo se pronunció al respecto y llamó al gobierno indiferente ante el manejo de la nueva cepa denominada el Omicron. Dice que por la indiferencia del gobierno, esta cepa se ha, vamos a decir, se ha expandido en todo el territorio nacional, y esto obedece a que no se tomaron las medidas necesarias para contener el virus. Pero también uno observa, eso es desde el punto de vista de una posición del partido político opositor, pero también uno observa informaciones que son como contradictorias entre sí. Por ejemplo, mientras la ADP se opone al regreso a clase por considerar que esto va a masificar los contagios, porque como ya sabemos, el Omicron es una cepa mucho más, vamos a decir, mucho más rápida en términos de su contagio, pero paradójicamente uno entonces escucha la posición del Colegio Médico, que es totalmente contraria a lo que plantea la Asociación de Profesores, la ADP. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que dos gremios profesionales tengan posiciones tan extremas cuando deberían de, vamos a decir, tener la misma posición en cuanto a si se regresa o no a clase? Entonces, nosotros entendemos que el Gabinete de Salud, el Ministerio de Salud ha debido de tener mayor beligerancia, un mayor liderazgo en gerenciar la pandemia con su nueva variante, porque no puede ser posible que dos gremios que están, vamos a decir, para representar a sus profesionales, pero también en cierto modo para reorientar al gobierno desde el punto de vista de las áreas donde están, tengan posiciones tan disímiles. Entonces nosotros entendemos que el gobierno tiene que asumir una posición de liderazgo. ¿Y qué queremos decir con asumir una posición de liderazgo? Bueno, que el gobierno vaya, vamos a decir, a la cabeza de todo esto, y que las informaciones que pueda producir sean informaciones que sean, vamos a decir, que todo el liderazgo social, político, económico de la nación lo asuma como tal, porque no podemos ver tantas posiciones divergentes sobre un mismo tema. Por ejemplo, nosotros una pregunta ahí, por favor. En este caso, estamos de acuerdo con que a través del Gabinete de Salud se asume el liderazgo, debe de ser así. Ahora, en el caso, por ejemplo, del sindicato de los maestros, en ese caso, ¿cómo tú crees que debería intervenir entonces el gobierno? No, yo hablo en términos de liderazgo, en el sentido de que, por ejemplo, estamos viendo a un especialista como Amado Alejandro Báez, que es un especialista en el tema del COVID, que dice que se puede ir, que el Omicron, por su bajo nivel de, vamos a decir, de infectados, y que las personas que pasan por este proceso no quedan, vamos a decir, no quedan con situaciones graves, que se puede volver a las escuelas. Lo que yo planteo es que desde el gobierno... Pero la posición del gobierno no se expresa a través del ministerio. Claro, pero ¿Y qué ha dicho el ministerio? Lo que estamos diciendo, Ivonne, es que hay mucha información divergente alrededor de un mismo tema. Entonces, lo que estamos planteando es... Que el gobierno asume el liderazgo, pero lo está asumiendo a través porque, por del ejemplo, ministerio. yo estoy de acuerdo con el tema, yo estoy de acuerdo con que se vuelva a clase. Sí. ¿Por qué? Porque uno está viendo que la vida continúa, y no solamente en la escuela se puede presentar el tema del COVID. Lo que estamos planteando es que como ciudadano percibo que hay mucha divergencia alrededor de una información que debería ser como se manejó al principio de la pandemia, donde todo estaba alrededor de la posición oficial. Primero en el gobierno anterior y luego en el gobierno de Abinader se veía una coherencia en la información. Hoy yo veo como que eso, en cierto modo, se ha relajado un poco, y como que cada quien... Coherencia, tú dices, pero vamos a mirar para atrás entonces, que había coherencia entre lo que decía el Colegio Médico, lo que decía ¿cómo era que le llamaban en el gobierno pasado y también en este mismo? Yo digo que desde el gobierno se constituyó, el gobierno se constituyó
en una posición oficial y todos los organismos se regían y se orientaban por la posición que asumía el gobierno. Entonces, en ese sentido, yo llamo nuevamente al Gabinete de Salud, llamo al gobierno para que, conjuntamente con esas fuerzas que generan opinión en la sociedad, puedan tener una posición unificada y que la población pueda definitivamente saber a qué abstenerse frente a la variante Omicron. Pues nos vamos a la pausa entonces.